Hoy, martes de la 19ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 18, 1 al 5 y 10 al 14. Pero hoy, 10 de agosto, la Iglesia también recuerda la memoria de San Lorenzo. Lorenzo nació al noreste de lo que hoy es España y se encontraba en Roma a mediados del siglo III, pues en el año 257 Sixto II fue nombrado papa y Lorenzo ordenado diácono. Fue uno de los 7 diáconos de Roma, es decir, uno de los 7 hombres de confianza del Papa, y se le encargó la administración de los bienes y recursos de la Iglesia y el cuidado de los pobres. Ese mismo año, el emperador Valeriano desencadenó una fuertísima persecución contra los cristianos, prohibiendo el culto cristiano y sus reuniones y confiscando todos sus bienes. Muchos murieron, entre ellos el Papa Sixto y algunos diáconos. Dice la leyenda que el alcalde de Roma le pidió a Lorenzo que entregase las riquezas de la iglesia, y éste, después de repartir los bienes de la iglesia entre los pobres, se presentó ante el alcalde con los muchos enfermos y mendigos que ayudaba a entregarle los verdaderos tesoros de la iglesia. Lorenzo fue apresado y condenado a muerte sobre una parrilla a fuego ardiente, y según la tradición, murió un día como hoy del año 257. Volviendo a nuestra lectura continuada de Mateo, les leo ahora el texto citado que dice así. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿acaso no deja las 99 en el monte y va a buscar a la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del cielo, no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Hoy iniciamos la reflexión del capítulo 18 de Mateo y parece que este capítulo responde a algunos problemas de convivencia que tuvo la comunidad de Mateo. Antes de comentarles el texto, les recuerdo que los evangelios no son biografías de Jesús y no pretenden contarnos su vida. Son una especie de catecismos en forma de historia, cuyo objetivo principal es enseñarnos. Les recuerdo esto porque todo este capítulo 18 está dirigido a enseñar a la comunidad de la Iglesia. Está dedicado a enseñarnos cómo debemos vivir los que somos discípulos de Jesús. Y nos va a enseñar que todos los discípulos de Jesús debemos vivir en la sencillez y en la aceptación de todos los hermanos. Y si bien no debemos permitir el pecado, nunca debemos negar el perdón. En concreto, el relato de hoy nos enseña a vivir como cristianos, aceptando a todos los que conforman la comunidad. Y la enseñanza empieza con una pregunta de los discípulos. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Ellos preguntan por el más importante. ¿Y por qué preguntan esto? Pues el ser importante es un valor que no es cristiano, sino que es de los que son del mundo. Los que se mueven según los valores del mundo, ellos van a buscar ser importantes, reconocidos, los primeros, los que mandan, tener poder y autoridad. Jesús, en cambio, nos enseña que buscar ser importante no ayuda a que Dios reine, y que no debe ser nuestro interés si queremos que reine. Entonces Jesús pasa a enseñarnos esto con un ejemplo en vivo, con un niño. Dice el texto que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio, delante de todos. Y les dijo, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, pues esta imagen pierde su fuerza cuando nos olvidamos de algo muy importante,
que en la sociedad judía de entonces, tanto el niño como la mujer no valían absolutamente nada. Solo el hombre valía. Y un niño era reconocido como hombre recién a partir de los 12 o 13 años después de su bar mitzvah, que es aquella ceremonia religiosa judía en donde el niño, que no vale nada, es reconocido miembro del pueblo de Israel y queda sujeto a la ley de Moisés. Tal vez este fue el motivo que hizo que Lucas nos cuente el pasaje de Jesús perdido en el templo a la edad de 12 años, pues a esa edad el niño Jesús pasó a ser hombre y responsable de observar la ley de Moisés. Pero al poner al niño al centro, Jesús nos quiere enseñar que si queremos ser importantes en su iglesia y en el reinado de Dios, debemos volver a ser niños para el mundo. Es decir, personas que no les interese ser importantes, ni notables, ni grandes, ni poderosos. Y si llegamos a serlo, que no sea porque lo hemos buscado, sino porque con nuestro modo de vivir, nuestro modo cristiano de vivir, influimos en el mundo y el mundo nos reconoce importantes. Esto fue lo que le pasó a Jesús. Y no interesa si el mundo nos considera o no importantes, pues la vida es pasajera. Lo que interesa es que seamos importantes para Dios. Por eso Jesús nos enseña que el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Para Jesús, el más grande en el reino de su Padre es el humilde de corazón, el que no se engríe ni se cree superior a los demás, el que no desprecia a los otros. Es aquel que, sabiendo que tiene dotes y cualidades destacables, no las subraya, sino más bien comprende, respeta y ayuda al que es menos inteligente, menos culto, menos instruido y menos capaz que él. Jesús desea que los cristianos seamos como los niños, sencillos y humildes de corazón, buscando más bien ser los últimos y los servidores de todos. La segunda enseñanza de Jesús en este relato es la obligación que tenemos de aceptar a todos los miembros de la comunidad, de la familia, de la iglesia, del trabajo. Dice Jesús que quien acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Quien se preocupa, atiende y acoge a aquel que no vale nada en la comunidad, está acogiendo y atendiendo al mismo Señor, porque Él se identifica con quienes no son considerados y con quienes son puestos al margen. Por eso Jesús completa su enseñanza diciendo: cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Ver su rostro era una expresión que se usaba en el mundo cortesano para referirse a alguien que está muy cerca del rey, que le es muy familiar y muy querido al rey. Y aquí Jesús usa esta imagen muy bonita para explicarnos que, como todo buen padre, Dios quiere a todos sus hijos por igual, sin importarle si uno es más destacado que otro o si tiene más dones y cualidades que otro. A todos nos quiere cerca. Y cuando dice que sus ángeles están viendo el rostro de Dios, Jesús está usando una perífrasis, pues en realidad lo que está diciendo es que son ellos, los pequeños, esos que nosotros apartamos por considerarlos inferiores, quienes están viendo el rostro de Dios. Dios los aprecia y desea que estén cerca a Él como familiares a Él. Finalmente, el relato termina con una pequeña parábola que recoge toda la enseñanza. Les dice: ¿qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿acaso no deja las 99 en el monte y va a buscar a la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían perdido. El hombre que tiene 100 ovejas representa a Dios Padre. El Padre quiere a todas sus ovejas por igual y no hace diferencias entre ellas. No privilegia a las más fuertes, a las más grandes, a las más gordas, a las más bonitas, porque todas son suyas y a todas las quiere. Su público campesino sabe que es así, que todo pastor bueno cuida a todas sus ovejas sin distinción.
Y por tanto, si una oveja se le pierde, aunque sea la más débil, la más flaca, la más defectuosa, la más fea, ¿qué es lo que haría el pastor? Dice Jesús. Ciertamente dejaría a todas las demás para salir a buscar a la perdida. Y su público sabe que así hace siempre el buen pastor. Y entonces concluye su enseñanza diciendo, lo mismo su Padre del cielo. Él no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. De la misma manera, todos los miembros de la comunidad deben ser aceptados por igual por todos, porque todos somos hijos de Dios y no tenemos derecho a marginar a nadie, porque el Padre nunca lo haría. En conclusión, los invito a considerar nuestra relación con los demás, tanto en la familia como en el trabajo, en la comunidad y en la iglesia. Primero, revisando nuestra actitud hacia los demás, preguntarnos, ¿en qué nos parecemos a los niños? ¿Qué tan sencillos y humildes de corazón somos? Y segundo, revisar nuestra aceptación de los demás. ¿Somos conscientes de que somos todos hijos de Dios, incluso aquellos que nos desagradan y rechazamos? ¿Somos conscientes de que Dios tiene preferencia por aquel o aquella que es extraviado, relegado y sin mayores posibilidades en este mundo? ¿Y qué hacemos al respecto? Pidamos a Dios Padre que nos dé un corazón grande y sensible para aceptar a todos y para preocuparnos por aquellos a quienes el mundo no considera. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.